Buen día, ¿cómo están? Deseamos que en esta hora Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy aquí para presentarles una nueva reflexión en este tiempo del año. Es una oportunidad para que nosotros podamos iniciar con la instrucción de la palabra de Dios, la Escritura, la cual es una lámpara a nuestros pies, es una guía a nuestro camino. La lectura que les tengo ahora es en un conocido pasaje de Hechos 2, la última parte del capítulo 2, del 42 al 47. Siempre nos hemos preguntado cuál era el secreto, cuál era la caracterización de la iglesia del principio, por qué ellos vivían tan despegados de las cosas materiales, porque ellos vivían en una victoria tan completa, viendo milagros, sanidades, haciendo lo mismo que el Señor hacía. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué fue lo que les hizo que vivieran con éxito, con victoria? Realmente la iglesia del libro de los Hechos es un modelo para todos nosotros, ha sido un modelo para toda la historia. El propósito, creo yo, es volver otra vez al inicio. Voy a leer entonces el versículo 42 de Hechos 2. Y se dedicaban continuamente, otra versión dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, o sea, la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan. En los hogares comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces aquí tenemos el cuadro de la iglesia del inicio, que estaba formado ya por una cantidad considerable de creyentes o de discípulos. Estaban inicialmente los 12 apóstoles ya completados. Estaban los 120 llenos del Espíritu Santo. Estaban los 3,000 personas más los 120. Por lo menos habían 3,120 bautizados en agua, y posiblemente todos llenos del Espíritu Santo, como tenían estas dos bases. Habían recibido la palabra de salvación, el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces tenemos aquí que tenían estas 4 características o elementos tan importantes. El primero de ellos era la enseñanza. Se dedicaban continuamente, y empieza la descripción de estas 4 características o elementos. Uno de los secretos entonces para tener éxito en cualquier empresa, para cualquier proceso o meta que nos pongamos, es la perseverancia o el estar dedicado continuamente. Aquí ellos estaban con perseverancia. ¿Qué era lo que los inspiraba a tener esta perseverancia? Pues era la experiencia que ellos tenían con Cristo y la llenura del Espíritu Santo. Estos dos elementos son importantes. Entonces, en primer lugar está la enseñanza
de los apóstoles. Los 12 apóstoles tenían de primera mano recibida de Jesús las enseñanzas apostólicas. Ahora nosotros diríamos, ¿dónde está la enseñanza apostólica? Pues está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está también en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas de Juan, de Pedro y de Judas, el hermano del Señor, Judas Tadeo. Y tenemos aquí entonces que el Señor les había dicho una de las últimas palabras en Mateo 28:16. Él les dijo: toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la perseverancia en la enseñanza es muy importante. La palabra de Dios tiene que ser estudiada, tiene que ser creída, tiene que ser meditada. Cuando nosotros meditamos la palabra, tenemos más chance de recibirla y de llenarnos de la fe. Ellos tenían entonces la constancia en la enseñanza de la palabra, pero como era un gran número de personas, lo más probable es que hayan sido grupos pequeños los que recibían esta enseñanza. Entonces nos vamos a la segunda característica, que es la comunión. Comunión o koinonía significa que ellos estaban unidos. Nuestra comunión verdaderamente es con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que básicamente nos une a nosotros, es una unidad que viene de adentro para afuera. Una unidad en espíritu, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, llamados a una misma esperanza. Hay comunión. Ellos no solamente comían juntos, y básicamente también nosotros sabemos de que el estudio de la palabra de Dios alrededor de la comunión de la mesa es una de las mayores bendiciones que podemos nosotros experimentar. Y el conocer a Dios realmente es una experiencia, no es solamente, no se queda en el conocimiento, sino va más allá, a la experiencia. Pero ellos comían juntos. Más adelante dice que lo hacían en una actitud de sencillez, lo hacían en una actitud de sencillez de corazón y de alegría. Pero había algo práctico aquí, porque la gran multitud que había llegado de otros lados, de fuera de Jerusalén, se cree que se quedaron en Jerusalén a vivir ahí, y muchos necesitaban casas, necesitaban dónde vivir, necesitaban qué hacer, necesitaban sobrevivir y todo eso. Y ellos entonces se empiezan a ver necesidades en el contexto de ese tiempo. El contexto era que estaban ellos necesitados de las cosas más básicas. Entonces dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Aquí tenemos que hacer la observación de que nadie los obligó a hacer esto. No era una norma, sino que era algo voluntario. Ellos traían sus propiedades, las vendían, los apóstoles repartían lo que obtenían de eso, y para suplir las necesidades de todos. Entonces hay una práctica aquí. Podíamos aplicarlo nosotros al día de hoy con esta situación de la pandemia, por ejemplo. Ver que muchos de nuestros hermanos se han quedado sin trabajo, muchos tienen
están subempleados, otros tienen otras necesidades a las cuales pues entre todos podríamos ayudarlos o suplir las necesidades o las personas más necesitadas en nuestras comunidades también podrían ser beneficiadas con lo que nosotros podemos compartir. Esto tiene que ver con algo práctico del Evangelio, donde nosotros tenemos que ser luz y tenemos que dar testimonio de que hemos sido nosotros cambiados. Comunión, entonces. El partimiento del pan era la tercera característica o el tercer elemento que vamos a ver aquí. El Señor había establecido entonces la cena del Señor, lo que llamamos nosotros Santa Cena, que está formada por el pan y el vino. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice el Señor, haced esto todas las veces que lo hiciere. La muerte del Señor anunciad hasta que Él venga. Asimismo tomó también la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos. Entonces, esto es necesario que nosotros lo repitamos y lo hagamos todas las veces que se pueda, tan frecuente como se pueda. Entonces hay salud y sanidad en tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al tomar el pan nosotros estamos recordando que Cristo, Él fue molido por nuestros pecados, por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Cuando el Señor Jesús dio su cuerpo, nos dio una entrada libre al mismo lugar, al mismo trono de la misericordia del Padre. Cuando Él derrama su sangre, Él no solamente perdonó nuestros pecados, sino que selló el pacto, es un pacto de sangre. Entonces ellos hacían esto constantemente, la cena del Señor, el partimiento del pan y la oración. Esta oración, entonces, ellos habían recibido la enseñanza del Padre Nuestro, como es conocido la oración modelo, donde hay una alabanza al Señor. Ellos alababan a Dios. Aquí dice más adelante que alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Ellos alababan a Dios en la oración, y ellos tenían los dos dimensiones de la oración: pedir lo material y pedir lo espiritual. Las dos cosas son importantes delante del Padre. Entonces es una oración que tenemos que hacer al Padre en el nombre del Hijo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu y con acciones de gracias. El partimiento del pan y la oración. Entonces los resultados pues eran bien admirables, se puede decir, o asombrosos, porque en primer lugar habían maravillas, habían señales hechas por los apóstoles. Sobrevino temor, dice el versículo 43, a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por manos de los apóstoles. Esto era un resultado de la forma que ellos vivían, un evangelio sobrenatural. Pero era sobrenatural, pero había también una provisión natural, resultado de la generosidad y de la enseñanza de Jesús, que es mejor dar que recibir, y dando es como se recibe por la ley de la siembra y la cosecha. Y también otro de los resultados, y era un resultado muy importante, nos lo da aquí el último versículo, donde dice: el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, los que iban siendo salvos. Entonces, que Dios te bendiga en esta hora. Esperamos que esta reflexión de esta caracterización de la iglesia pueda ponernos a reflexionar, y podamos nosotros
volver otra vez como al inicio, tener esa oración que tenían ellos, tener esa comunión, tener ese estudio de esa enseñanza apostólica, el partimiento de pan y las oraciones, y poder ver los resultados que nosotros más que nunca ahora necesitamos. Debemos de volver, buscar la llenura del Espíritu Santo, practicar la doctrina de Jesucristo, aplicar la comunión con los demás de acuerdo a las necesidades de nuestro contexto, y la importancia de tener la comunión con Dios, con la participación de la cena del Señor. Esperamos que puedas ver este video otra vez, y si lo deseas, o compartirlo, y te invitamos también a que puedas ver los otros videos. Si alguien no se ha inscrito, le invito a que se pueda inscribir haciendo un clic en la campanita de notificaciones. Que Dios te bendiga.